interior de Pernambuco, un recolector de caña de azúcar hizo un pacto con el diablo en las minas de oro. Se transforma en hombre lobo cada luna llena, aterrorizando la ciudad de Santa Cruz da Serra, hasta que Severino, el legendario cazador de monstruos, llega a una batalla final que decidirá quién sobrevive, el hombre o la bestia. Si suscríbete al canal, dale a me gusta y dime desde dónde estás viendo esta historia. Aquella mañana de septiembre, el sol salió rojo sobre Santa Cruz da Serra. Teñía el cielo como si fuera sangre derramada. Era una señal de que los antiguos, quienes conocían el lugar, podían reconocerlo. Una advertencia de que se acercaba una desgracia, pero nadie quería creerlo. El pequeño pueblo del interior de Pernambuco amaneció con normalidad. Con el aroma a café que emanaba de las casas sencillas, el sonido de los pollos picoteando en los patios traseros y el sonido de los primeros carros subiendo la polvorienta colina que partió la ciudad por la mitad. Doña Celia fue la primera en descubrirlo. Se despertó antes de las 5 de la mañana, como siempre hacía, para ordeñar las cabras antes del amanecer. Hacía calor. Pero cuando llegó al corral, lo que vio la hizo caer de rodillas al suelo. Sequía. Las 5 cabras del viejo Ignacio estaban muertas. No muertas como un animal normal los mataría. Los haría pedazos. Los destriparía, como si algo se los hubiera comido. Por placer, no por hambre. Las entrañas estaban esparcidas por el suelo de tierra, golpeado como si fuera una decoración macabra de fiesta. Los huesos rotos con una fuerza que ni siquiera... El jaguar les habría arrancado la cabeza del cuello con tal violencia que se habrían quedado allí, clavados a la cerca de madera, con la mirada perdida en el vacío. El anciano, cuando Ignacio vio la escena, no dijo ni una palabra, simplemente cerró los ojos y negó lentamente con la cabeza. Reconoció esas señales. Ya las había visto antes. Algo similar ocurrió cuando yo era niño, cuando una maldición cayó sobre el pueblo vecino de Pedra Branca. Él sabía lo que ya se acercaba. «Esto no es obra de un animal cualquiera», murmuró a la dueña del lugar. Silda, que estaba rezando de rodillas en el balcón. «Eso es algo de otro mundo». La noticia se extendió por la ciudad como la pólvora. En la tienda de C. Pequeños, los hombres se reunieron para hablar en voz baja, con el ceño fruncido y la mirada preocupada. En la panadería de Doña Socorro, las mujeres cuchicheaban entre sí, con las manos nerviosas. Removiendo sus rosarios, sus voces se ahogaron de miedo. El detective Ramallo llegó a... El corral estaba abierto cuando el sol ya estaba alto. Era un hombre con bigote gris y barriga, redondo, perteneciente a alguien que bebía cachaza todos los días después del almuerzo. Observó la escena con... Se le llenaron los ojos de lágrimas y negó con la cabeza como si no pudiera creer lo que estaba viendo. Debió de ser un perro feroz. Lo dijo más para sí mismo que para los demás. Otros. El jaguar bajó de las montañas, pero el viejo Ignacio rió suavemente, una risa sin alegría. Los jaguares no hacen eso, oficial. Los jaguares matan para comer. Esto lo hizo pura maldad. El jefe de policía no quiso oír más y ordenó que se recogieran los restos. Animales. Escribió un breve informe en el trozo de papel arrugado que siempre llevaba en el bolsillo y se marchó diciendo que iba a investigar, pero todos sabían que no lo haría. No investigaba nada. Ramallo temía hasta a su propia sombra mientras se marchaba. Investigar algo que hacía llorar a hombres adultos. 3 días después le tocó el turno a la señora Merck. Era la comadrona más respetada de toda la región, una mujer pequeña y delgada que ya había ayudado a traer al mundo a muchos hombres. El mundo tenía más de 100 hijos. Ella conocía todos los secretos de las hierbas, todos los tés, para curar el dolor, todas las oraciones para alejar el mal de ojo. Si hubiera alguien en Santa Cruz,
que sabía cómo lidiar con fuerzas misteriosas. Esa era ella. Encontraron el cuerpo. La suya estaba en el patio trasero, justo debajo del árbol de mango, donde solía sentarse a tejer a ganchillo en las tardes calurosas. Estaba tumbada boca arriba, con los brazos extendidos como si se hubiera rendido. Sus ojos estaban fijos en la luna menguante que aún era visible en el cielo matutino. Su pecho la habían abierto con precisión quirúrgica. El corazón había desaparecido. No había sangre. Dispersos. No había señales de lucha. Era como si se hubiera tumbado allí y les permitieron hacer con ella lo que quisieran. Eso fue lo que más asustó a todos. Mundo. Doña Merce no era una mujer que se rindiera fácilmente. Si no luchaba, era porque no podía luchar o porque sabía que era inútil. La señora Firmina, vecina, la persona que estaba más cerca, fue quien encontró el cuerpo. Pasaba por allí para pedir ayuda. Al ver la escena, tomó prestado un puñado de sal. El grito que lanzó resonó por toda la casa. Toda la ciudad despertó. Incluso quienes aún dormían. Fue un grito que se oyó desde lo más profundo de su alma, llena de un terror que nunca antes había sentido. El padre Juvenal llegó corriendo, con la sotana mal ajustada y el pelo revuelto. Era un hombre alto y delgado, con ojos hundidos que parecían ver más allá de lo que tenía delante. Cuando vio el cuerpo de la señora Mercés, hizo la señal de la cruz 3 veces seguidas y comenzó a murmurar oraciones en latín. Su voz temblaba de miedo. «Tenemos que enterrarla hoy». Incluso les dijo a los hombres que se habían reunido antes del atardecer y nadie se podía celebrar un velatorio. Nadie. Hubo protestas. Era tradición velar a los difuntos. Muertos durante toda una noche, dejen que familiares y amigos se despidan. Pero el sacerdote fue firme. No podemos correr ese riesgo. ¿Qué mató a la señora Merced? El padre Juvenal sabía cosas que la gente común desconocía. Si él les dijo que lo enterraran rápido, que tenía un motivo. Le dieron sepultura rápida. Eso es todo, con los hombres mayores de la ciudad. Las mujeres se quedaron en casa rezando y lloraban en silencio. Los niños fueron enviados adentro y se les prohibió salir hasta el día siguiente. El cementerio, que se encontraba en las afueras de la ciudad, era más tranquilo que una iglesia vacía. Cuando colocaron el sencillo ataúd de madera, sin tratar dentro de la tumba, el viento dejó de soplar. Las hojas de los árboles se quedaron quietas. Incluso los pájaros dejaron de cantar. Era como si la naturaleza misma rindiera homenaje a la mujer muerta, o como si tenía miedo. El sacerdote rezó en voz baja y esparció tierra sagrada sobre el ataúd. Y se marchó rápidamente. Los demás hombres lo siguieron, ninguno queriendo para quedarse atrás. Cuando llegaron a la ciudad, el sol ya se estaba poniendo, pintando el cielo de rojo otra vez. Fue esa noche que la pequeña Ritiña desapareció. Era la nieta de su benefactor, el dueño de la tienda más grande del pueblo, una chica de Mindonsin, de pelo rizado y ojos grandes. Siempre estaba corriendo por la calle, jugando con muñecas con sus amigas, pidiendo caramelos en el puesto de Seuse pequeño. Acababa de cumplir 8 años esa semana. La celebración anterior había sido la más grande que Santa Cruz había visto en mucho tiempo. Ritiña había ido a casa de su madrina, doña Laurita, a recoger un vestido. La casa nueva que le habían prometido como regalo de cumpleaños. La casa estaba a solo 3 cuadras de la casa. Era una ruta segura para ella, un camino que había recorrido sola desde que tenía 5 años. Bajando por la calle principal, pasando la iglesia y la plaza donde siempre había gente, pero nunca llegó a casa. Su bienvenida tuvo que esperar hasta las 7 de la tarde. Luego fue a casa de doña Laurita para preguntarle si su nieta había olvidado algo, si había decidido quedarse.
para cenar, pero la señora Laurita dice que Ritiña ni siquiera se había presentado allí. Había esperado toda la tarde e incluso había preparado pudín de leche, que era su postre favorito. Chica, ahí fue cuando empezó el verdadero pánico. Toda la ciudad se movilizó para buscar. Los hombres agarraron linternas y machetes y salieron en grupos registraron cada calle, cada callejón, cada patio trasero. Las mujeres se quedaron en las puertas. Desde la casa gritaban el nombre de la niña, sus voces resonando en la sofocante noche. Incluso el inspector Ramallo abandonó la cárcel, llevándose consigo la vieja y oxidada escopeta que usaba para ahuyentar a la gente, la gallina del vecino. Buscaron hasta el amanecer, poniendo la ciudad patas arriba. Entraron de cabeza en todas las casas vacías, bajaron hasta el estanque y volvieron a subir. Sobre las rocas de la cordillera que dio nombre a la ciudad. No encontraron nada, ni ropa, ni un zapato, ni un mechón de pelo. Ritiña se había esfumado como si nunca hubiera estado allí. Existía. Fue al amanecer cuando encontraron la soga. Estaba enganchada en una rama baja de un árbol de jurema. Era una zona espinosa en el límite del bosque que rodeaba la ciudad. Estaba hecha de cinta azul, del mismo tipo que un lazo, que Ritiña usaba para sujetar sus rebeldes rizos. Estaba cubierta de sangre fresca que aún goteaba sobre la tierra seca, formando un pequeño charco que atrajo moscas. Su bienvenida captó la atención de todos. Ató la cinta con manos temblorosas y la apretó contra su pecho. Lloró como un niño. Los hombros se balanceaban, las lágrimas dejaban rastros limpios en un rostro manchado de tierra. Su esposa, doña Gloria, se desmayó allí mismo y tuvieron que llevarla a casa en brazos de dos vecinos. Ese día nadie trabajaba, nadie. La tienda abrió y nadie salió de casa excepto cuando era absolutamente necesario. Toda la ciudad estaba de luto, pero era un luto extraño, mezclado con miedo, porque todos sabían que no iba a terminar ahí, y así fue. Esa semana, a continuación, desaparecieron 3 vaqueros que trabajaban en la granja del coronel Tertuliano. Eran hombres acostumbrados al peligro, que sabían cómo lidiar con animales feroces, que no les temían ni a los jaguares ni a las serpientes de cascabel, pero ellos también desaparecieron sin dejar rastro. Sendero. Encontraron sus sombreros esparcidos en un claro junto con el botas y trozos de ropa desgarrada. Había señales de lucha por todas partes, ramas, tierra removida y alterada, manchas oscuras que podrían ser sangre seca, bajo el sol, pero los cuerpos nunca fueron encontrados. El coronel Tertuliano, un hombre adinerado y se angustió por su influencia política, ofrecía dinero a quien lo trajera, llamó a pistoleros de otras ciudades, incluso amenazó con contratarlos, un batallón de la policía militar, pero en el fondo sabía que el dinero y las armas no iban a solucionar ese problema. El miedo se ha apoderado de Santa Cruz como una plaga de langostas. Las calles quedaron desiertas después de las 6 de la tarde. Las ventanas estaban tapiadas, clavadas desde el interior. Las puertas estaban reforzadas con cerraduras dobles y pernos gruesos. Quienes tenían parientes en otras ciudades recogieron sus pertenencias y se marcharon, aunque solo llevaron lo que cabía en una maleta pequeña. Los que se quedaron se organizaron en grupos. Ya nadie salía solo. Los niños no podían jugar en el calle. Las mujeres solo iban al embalse a buscar aguas y iban acompañadas de un hombre. 3 hombres armados menos. La ciudad que una vez tuvo vida, risas y conversaciones. La plaza parecía ahora un cementerio para vivos. Era una mañana del martes. El padre Juvenal reunió a los hombres más importantes de la ciudad en sacristía. El coronel Tertuliano, el delegado Ramallo y los suyos estaban allí. Bienvenidos.
el dueño de la farmacia, y algunos otros que tuvieron el valor de enfrentarse a cierto. La sacristía era una pequeña habitación detrás del altar, con olor a incienso y cera de velas. Las paredes estaban pintadas de blanco y tenían manchas de... La humedad creaba extraños, en patrones. Por una pequeña ventana entraba muy poca humedad. La luz estaba encendida y el sacerdote había encendido varias velas para iluminar la habitación. «Hermanos», comenzó el sacerdote con voz profunda y cansada, «ha llegado el momento de hablar con... Es cierto, lo que está sucediendo en nuestra ciudad no es obra de animales, no es obra de... Ser ladrón no es un accidente ni una coincidencia». Los hombres se miraron el uno al otro. Era incómodo. Todos lo sospechaban, pero nadie quería ser el primero en decirlo, que todos temían. «Es un hombre lobo», dijo el sacerdote sin rodeos. Silencio. Lo que siguió fue tan pesado como una lápida. Ramallo se removió en su silla. Incómodo. El coronel Tertuliano se secó el sudor de la frente con un pañuelo. Sucio. De nada, simplemente bajó la cabeza y se quedó mirando su propio rostro. «Manos, padre», dijo finalmente el coronel. «¿Estás seguro de eso? O sea, ¿hombres lobo? ¿Eso no es algo que solo se cuenta en cuentos de viejos?» Padre Juvenal abrió un viejo cajón y sacó un libro grueso, de tapa negra y con letras. Los bordes dorados estaban desgastados por el tiempo. Era un libro antiguo que olía a humedad y pergamino. Viejo. Este libro perteneció a mi predecesor, el padre Sebastián. Conocía los oscuros secretos de esta región remota, conocía las maldiciones que la asolan, nuestra tierra desde la época de los primeros pobladores. Abrió el libro por una página marcada con una cinta roja. Las páginas estaban amarillentas y tenían dibujos extraños, figuras que parecían mitad hombre, mitad animal. Las fechas de los ataques, continuó, coinciden todas con fases lunares específicas. La forma en que fueron asesinadas las víctimas, la ausencia de las huellas humanas, todo apunta a la misma conclusión. Su bienvenida fue elevada. Su cabeza, sus ojos rojos de tanto llorar. Si tienes razón, padre, entonces mi nieta, tu nieta, fue víctima de una criatura que alguna vez fue humana como nosotros, interrumpió. El sacerdote, amable pero firme, alguien de nuestra propia comunidad que lleva consigo una terrible maldición. ¿Pero quién?, preguntó el detective Ramallo con voz temblorosa. ¿Cómo vamos a saber quién? ¿En serio? Todavía no lo sabemos, admitió el sacerdote. Pero sabemos que necesitamos ayuda, ayuda especializada. Hay un hombre que viaja por el noreste, un cazador que sabe cómo lidiar con estos animales, criaturas. Lo primero que se recordaba era su bienvenida. Hace algunos años, un viajero pasó por delante de su tienda. Era un hombre extraño que compraba munición de caza y una cuerda gruesa. Durante la conversación, había mencionado a alguien llamado Severino, un tipo que cazaba hombres lobo por todas las tierras remotas, murmuró Severino. Bienvenidos. El tipo mencionó a alguien llamado Severino. El coronel Tertuliano golpeó con el puño una mesita que estaba en medio de la sacristía. Así que busquemos a ese hombre. No, cueste lo que cueste, mi ciudad no morirá a causa de una maldición. El padre Juvenal cerró lentamente el libro. Voy a hablar con algunas personas. Tengo contactos en otras parroquias, gente que conoce historias, leyendas. Alguien debe saber cómo contactar con este Severino. Los hombres salieron de la sacristía con una mezcla de esperanza y aprensión. Era la primera vez. Hacía semanas que no tenían algo parecido a un plan. Pero también era la primera vez desde que admitieron ante sí mismos que estaban lidiando con algo sobrenatural, algo que desafiaba toda lógica o razón. Se necesitaron 3 días para lograrlo.
Contacto. El fraile de un pueblo vecino conocía a un comerciante que ya tenía tuve-tratos con un hombre que se presentaba como cazador de criaturas. Sobrenatural. El número de teléfono pasó de mano en mano, como si fuera un secreto de Estado, hasta que llegó a manos del detective Ramallo. Fue un sábado por la mañana cuando se recibió la llamada. Ya estaba hecho. Ramallo fue al único teléfono público que funcionaba en Santa Cruz, que estaba de pie frente a la oficina de correos. Le temblaban las manos mientras marcaba el número, garabateado en un trozo de papel arrugado. El teléfono sonó 5 veces. 6, 7. Cuando Ramallo estaba a punto de darse por vencido, cuando alguien respondió. «Hola». La voz era profunda y pausada, con un acento que bien podría haber sido de Bahía o Sergipe. Había en ella un profundo cansancio, como si proviniera de alguien que ya ha visto demasiado. «Sí, le toca a Severino». Silencio al otro lado de la línea. «Depende de quién quiera saberlo. Me llamo Ramallo, soy jefe de policía en Santa Catarina. Cruz da Serra, aquí en Pernambuco. Tenemos un problema». «¿De qué tipo? ¿Algún problema?» Ramallo miró a su alrededor. La calle estaba vacía, pero aún así bajó la voz. «Aquí hay algo que está matando gente. Ya ha matado a 6 personas y los animales también». «Lo sé». La respuesta era tan simple, tan directa, que Ramallo se quedó sin palabras. «Señor, ¿puede ayudarme? ¿Cuántos días han pasado? Desde el último ataque». «2 días. ¿Cuándo es la luna llena?» Ramallo no lo sabía. Nunca. Él se fijaba en esas cosas. «Yo no lo sé, señor». Oyó un suspiro de el otro lado. «4 días. La próxima luna llena es dentro de 4 días. Llegaré antes. Eso es todo». «¿Pero cómo sabrás dónde?» «Creo que sí. Siempre lo creo. Mientras tanto, nadie sale de casa solo. Nadie. Especialmente no los niños ni los ancianos. ¿Entendido?» «Entendido». Pero 4 días y la llamada se cortó. Ramallo se quedó allí de pie, con el teléfono en la mano, escuchando el tono demarcado. Estaba ocupado. Después de unos minutos, colgó y regresó a la comisaría. Les había prometido a los demás que les daría noticias en cuanto hablara con Severino. La noticia de que el cazador llegaba y se extendía por la ciudad como un viento cálido. Algunos lo sentían, alivio, como si por fin hubiera esperanza. Otros seguían siendo escépticos. Pensaban que creer en leyendas era una pérdida de tiempo. Y algunos sentían miedo. Un miedo. Era diferente porque sabían que cuando un cazador de hombres lobo llega a un pueblo, los secretos comienzan a salir a la luz. Domingos Ferreira fue uno de los que sintieron miedo. Era el hombre de la caña de azúcar en la ciudad, un hombre de 40 años, fuerte como un buey, que había estado trabajando desde niño, cortando carne. Había regresado un año después de una temporada en las minas de oro de Minas Gerais, a donde había ido para intentar labrarse un futuro mejor. Había regresado con algo de dinero en el bolsillo y extrañas historias le daban vueltas en la cabeza. Desde que había oído hablar de la llegada del cazador, Domingos no podía dormir bien. Pasaba las noches en vela, mirando por la ventana. Le temblaban las manos sin motivo aparente. Durante el día en la carnicería cortaba carne, algo sencillo que hacía con los ojos cerrados desde niña. La gente lo notaba, el cambio, pero lo atribuyeron a nerviosismo por los ataques. Solo Rosalina lo sabía, la verdad. Era una anciana curandera que vivía en las afueras de la ciudad, en una casa pequeña, rodeada de plantas medicinales y un ruidoso gallinero. Sabía que la historia de cada familia de Santa Cruz desde su nacimiento, hace 70 años, lo sabía. De amores ocultos, de viejas rencillas,
de secretos que la gente lo llevaron a la tumba y sabían lo que le había sucedido a Domingos en las minas. Rosalina había intentado ayudar al niño cuando regresó de allí, cambiado, atormentado. La buscó en una noche lluviosa, desesperado, contándole una historia que ella hubiera preferido no haber escuchado. Él lo oyó. En las minas, Domingos había hecho un pacto. Estaba sin Blanca, sin comida, desesperado. Una entidad de las profundidades se le había aparecido, ofreciéndole oro a cambio de una maldición. La había aceptado sin pensar en las consecuencias. Llegó el oro. Pero junto con ella llegó la transformación. Con cada luna llena, Domingos perdía el forma humana. Se transformó en una criatura sedienta de sangre, una bestia que no conocía ni la piedad ni la misericordia. Remordimiento. Al principio logró controlar el impulso. Se encerraba en casas y lo ató a la cama, pero con el tiempo la bestia se hizo más fuerte y hambrienta. Rosalina había intentado romper la maldición. Tomaba baños de hierbas, recitaba poderosas oraciones, hasta visitó a un líder espiritual en una ciudad lejana, pero ya era demasiado tarde. La criatura ya había echado raíces en el alma de Domingos y crecía con cada transformación. Cuando comenzaron los primeros ataques, Rosalina supo inmediatamente quién era. Responsable, pero ¿cómo denunciar a un chico que conocía al niño? ¿Cómo destruir toda la familia por una maldición? Ella había intentado convencer a Domingos. Abandonar la ciudad, aislarse en algún lugar donde no pudiera hacer daño a nadie. Nadie, pero estaba demasiado aterrorizado para pensar con claridad. Y además, a pesar de ello, la criatura no lo permitió. Necesitaba sangre humana y la Santa Cruz. Ahí era donde encontraría esa sangre. Ahora que Severino se acercaba, Rosalina sabía que ya no podía ocultarlo. El cazador lo descubriría. Era cierto, como siempre descubrí. Solo quedaba esperar que Domingos estuviera derrotado antes de poder matar a más personas inocentes. Severino llegó una tarde. Era un domingo sofocante, 3 días antes de la luna llena. Salió de un jeep polvoriento y chirriante, con frenos desgastados, un vehículo viejo que parecía haber recorrido muchos kilómetros. Caminó kilómetros por caminos en mal estado. Era un hombre de mediana edad con canas, un corte cercano a la piel, un rostro quemado por el sol y marcado por viejas cicatrices que formaban extraños dibujos sobre su piel oscura. Llevaba pantalones con flecos, una camisa de algodón descolorida y unas botas de cuero que parecían haber sido usadas muy remoto. A su espalda llevaba una vieja y pesada mochila militar, como si estuviera llena de piedras. Dentro, en el asiento trasero del jeep, había una caja de madera oscura y lisa que él mismo la llevó a su habitación en la pensión del señor Amadeu. La caja era del tamaño de una era el ataúd de un niño, y nadie se atrevió a preguntar qué había dentro. Severino no perdió el tiempo con formalidades. Solo pidió una habitación sencilla, un lugar para proteger sus pertenencias y la información sobre la ubicación de los ataques. Quería ver las escenas del crimen, hablar con la gente que había visto algo, analizar cualquier pista que pudiera haber. Allí, casa de 2 pisos. Seu Amadeu, el dueño de la pensión, era un hombre nervioso que tartamudeaba cuando me estaba poniendo ansioso. ¿El señor quiere comer algo? Mi esposa prepara un guiso de pescado que está absolutamente delicioso. Entonces él respondió. Severino, subiendo las escaleras hacia su habitación. Ahora quiero trabajar. La habitación era pequeña y sencilla. Una cama individual con sábanas ásperas, una silla de madera, una ventana con vistas a la calle principal. Severino dejó caer su mochila sobre la cama y abrió con cuidado la caja de madera.
como si manipulara algo sagrado. Dentro de la caja, dispuesto, entre los objetos encontrados, había instrumental quirúrgico, equipo de caza y un rifle. Escopeta de 2 cañones, limpia y bien conservada. Cartuchos especiales que brillaban con reflejo plateado. Un machete de hoja ancha con mango de madera oscura envuelta en cuero. Botellitas con líquidos de colores. Otros objetos, diferentes y otros que ni siquiera Amadeu podía ver, se asomaban por la puerta entreabierta. Consiguió identificarla. Severino sacó la escopeta de la caja y lo examinó con atención profesional. Abrió el barril, miró dentro y lo comprobó. El mecanismo, luego tomó uno de los cartuchos y lo hizo girar a contraluz de la bala brillaba como plata pura. Estaba listo para comenzar la cacería. Severino comenzó la investigación visitando los lugares de los ataques. Primero fue al corral donde guardaban las cabras. La familia de Ignacio había sido asesinada. El lugar ya había sido limpiado, pero aún así había marcas en el suelo que un ojo entrenado podía reconocer. Él se arrodilló en el suelo y examinó las huellas que aún eran visibles. Eran grandes, profundas, de forma irregular y que varían según el peso de la criatura. Se estaba distribuyendo. Midió las distancias entre las marcas con una cinta métrica que sacó de su bolsillo. Olió la tierra donde la sangre se había secado. Las huellas cambian de tamaño, murmuró para sí mismo. La criatura aún está aprendiendo a controlar la transformación. Luego fue al patio trasero donde había muerto doña Mercés. El árbol de mango aún tenía algunos frutos caídos en el suelo, ya podrido y cubierto de moscas. Severino examinó el lugar donde estaba el cuerpo. Lo habían encontrado. Examinó las ramas del árbol, buscando cualquier señal que pudiera haber pasado por allí, sin que nadie se diera cuenta. Fue bajo el árbol de mango donde encontró algo interesante. Atrapado en la cáscara de un árbol casi invisible, colgaba un hilo de tela. Era azul oscuro, como mezclilla, o Severino recogió cuidadosamente el hilo y lo metió en un pequeño sobre. La criatura llevaba ropa, pensó, o conservaba algún recuerdo de cuando era humana. La investigación continuó durante el resto de la tarde. Severino visitó el claro. Examinó el lugar donde se habían encontrado los sombreros de los vaqueros, el sitio donde había aparecido el lazo de Ritiña, y habló rápidamente con algunos testigos. Cada pista confirmaba sus sospechas. Estaba tratando con un hombre lobo que aún era joven, alguien que había sido maldecido recientemente. La criatura era poderosa, pero aún así cometía errores, inexperiencia y, lo que es más importante, aún mantenía cierta conexión con su forma, humano. Al caer la noche, Severino regresó a la pensión. Seu Amadeu había. La cena estaba preparada, pero el cazador comió poco, solo lo suficiente para sobrevivir. Luego subió a su habitación y comenzó a preparar su equipo. Limpió el rifle con un paño empapado en aceite especial, separó 5 tomó cartuchos de plata y los colocó en fila sobre la cama. Afiló el machete en una pequeña piedra que siempre llevaba consigo hasta que la hoja se afilaba como una navaja. A través de la ventana del dormitorio pudo ver la luna creciente elevándose tras las nubes. Faltaban aún 2 noches para la luna llena, 2 noches para la siguiente. Transformación. Tiempo suficiente para identificar al hombre lobo y prepararse para la confrontación. Pero a la mañana siguiente, la criatura la atacó de nuevo. Fue Joaquim do Nascimento, en esta ocasión el herrero del pueblo, un hombre fuerte como un toro, acostumbrado al trabajo duro, que llevaba forjando hierro al rojo vivo desde niño. Si había alguien en Santa Cruz capaz de defenderse, era él.
Encontraron el cuerpo en el taller. Estaba rodeado de herramientas del oficio. Joaquim seguía sujetando el martillo con la mano derecha como si intentó defenderse hasta el último segundo. Había señales de forcejeo por todas partes. Martillos tirados en el suelo, herraduras esparcidas, el yunque volcado. Se hizo a un lado, pero el herrero no tuvo ninguna oportunidad. Severino llegó al lugar incluso antes. La policía examinó cada detalle de la escena con precisión científica. Las marcas de garras en la pared de ladrillos demostraban la brutal fuerza de la criatura. El patrón de las huellas reveló cómo se había desarrollado la pelea. Intentó golpear a la criatura con el martillo, murmuró Severino, analizando la posición del cuerpo. Logró golpearla, al menos una vez. Mira, hay sangre en el martillo. El inspector Ramalho, llegó sin aliento y nervioso, y miró hacia donde Severino señalaba. ¿Sangre de criatura? Sí, eso significa que puede ser herida, puede ser asesinada. Era la primera vez que Severino mostraba una expresión de preocupación desde su llegada a la ciudad. Ese hombre lobo era, a diferencia de los demás, a los que había cazado. Este era más inteligente, más calculador y estaba ascendiendo en la jerarquía. Ataques, poniendo a prueba su propia fuerza. ¿Cuánto tiempo llevas siendo herrero?, le preguntó al hermano de Joaquim, que lloraba apoyado contra la pared. 20 años, respondió el hombre. Mi hermano tenía fuerte e inteligente. ¿Cómo lo logró esa criatura? Porque también es inteligente, dijo Severino, guardando algunas muestras de sangre en pequeños viales. Se fortalece con cada transformación. Durante el resto del día, Severino visitó todas las familias que habían perdido a alguien. Hablaron con su bienvenida, sobre Ritiña, con la viuda de Joaquim, sobre su marido, con los familiares de los vaqueros desaparecidos. Buscaba un patrón, una conexión entre las víctimas. Fue durante una de esas conversaciones que doña Lourdes, esposa de Domingos el carnicero, dejó escapar cierta información importante. Últimamente mi marido se comporta de forma muy extraña, dijo, mientras sirve café en una taza rota. No duerme bien, solo deambula, se queda en casa por las noches, hablando solo. A veces, en las noches de luna llena, desaparece. Severino dejó de beber su café y miró directamente a los ojos de la mujer. ¿Qué? Dice que va a pescar al estanque, pero nunca regresa con ningún pez y vuelve muy temprano por la mañana, con la ropa manchada de tierra y maleza. ¿Cuánto tiempo lleva ocurriendo esto? Señora Lourdes hizo una pausa, jugueteando nerviosamente con una trenza de cabello gris. Comenzó. Hace unos 2 meses, justo después de que aparecieran los primeros errores, empezaron a morir. Severino terminó su café en silencio. Ya sabía quiénes eran. El hombre lobo de Santa Cruz da Serra. Aquella noche, Severino fue a buscar a Rosalina. Su casa estaba en las afueras de la ciudad, en medio de una plantación de yuca y rodeada de todo tipo de plantas. Hierbas medicinales que ella usaba en su labor curativa. Llevaba conmigo ruda, pimienta de Guinea, hojas de limón, melisa y docenas de otras hierbas que perfumaban el aire con olores fuertes y mezclados. Rosalina estaba sentada en el porche tejiendo. Estaba de pie bajo una lámpara de queroseno. Era una mujer pequeña y delgada, con cabello blanco recogido en un sencillo moño y ojos que parecían conocer a todo el mundo, secretos del mundo. Cuando vio acercarse a Severino, no lo demostró. Sorpresa. Simplemente colocó el tejido sobre su regazo y lo observó subir los escalones de la... Estaba esperando al... «Señor», dijo con voz cansada. «Estaba esperando al señor. Imaginé que no tardaría en llegar hasta mí». Severino se sentó en una silla. «Llegué», y crujió bajo su peso. «¿Sabe por qué estoy aquí?» «Lo sé, señor.
Descubrió quién era. Domingos Ferreira. Rosalina cerró los ojos y le estrechó la mano. Pobre chico. Intenté ayudarlo. Te lo juro por Dios que lo intenté. Hice todo lo que supe. Pero la maldición era demasiado fuerte. ¿Cómo sucedió? Rosalina abrió los ojos y miró las estrellas que comenzaban a aparecer en el cielo, oscuro. Regresó de las minas cambiado, desesperado. Dijo que había hecho un pacto con una entidad de allá abajo, en las profundidades de la tierra. Quería oro para regresar rico y casarse con María das Dores, que lo esperaba. La criatura le concedió lo que deseaba. Él lo pidió, pero exigió un precio terrible: la transformación. Con cada luna llena se transforma en una bestia. Al principio podía controlarlo, se encerraba a sí mismo. En casa se ataba a la cama, pero con el tiempo las cosas se hicieron más fuertes y más... Severino permaneció en silencio un momento, mirando las plantas que tenían hambre. Se mecían suavemente con la brisa de la tarde. ¿Por qué no lo dijiste antes? Podría haberlo hecho, habiendo evitado muertes. Rosalina comenzó a llorar en silencio. Conocía a ese chico. Desde que era pequeño, lo vi nacer, crecer, convertirse en hombre. ¿Cómo podría denunciarlo? ¿Cómo? Iba a destruir a su familia. Creí que podría curar la maldición antes. Fue como si hubiera ocurrido una tragedia, pero no fue así. La maldición es fuerte, demasiado. Proviene de una entidad muy antigua y muy poderosa. El domingo es perdido, señor Severino. No hay vuelta atrás. Severino se levantó de su silla. Sí, hay una forma de regresar. Cuando mate a la criatura, la maldición terminará. Rosalina le agarró del brazo. Cuidado, señor. Esta criatura es diferente de las demás. Es más inteligente, más cruel y cada vez más fuerte. Lo sé, pero aún así comete errores. A pesar de sus errores, aún conserva vestigios de humanidad. Eso es lo que la destruirá. Severino regresó a la pensión y pasó la noche preparando la trampa. Sabía dónde el hombre lobo atacaría en la próxima luna llena. Sería en la carnicería, el lugar donde domingo me sentí más segura, más cómoda. Allí tendría lugar la transformación. Mezcló pólvora con sal gruesa y la esparció por el edificio de la carnicería. Preparó el rifle con los cartuchos de plata. Afiló el machete hasta que la hoja quedó lisa. Se volvió tan afilado como una cuchilla de afeitar. Revisó cada detalle del plan 3. A veces porque sabía que no tendría una segunda oportunidad. La luna llena se alzó en una noche sin viento. El aire estaba quieto, denso, cargado de una tensión que le erizó el vello de los brazos. Severino se escondía detrás del mostrador de la carnicería, agazapado entre ganchos vacíos que se balanceaban levemente en el aire quieto. Reinaba el silencio. En toda la ciudad no se oía ni un solo perro ladrando, ni un solo grillo cantando. Era como si todos los seres vivos sabían que algo terrible estaba a punto de suceder. A las 2 de la madrugada, Severino oyó las primeras señales. Pasos pesados en la calle, desde el suelo. Una respiración dificultosa y entrecortada, el sonido de huesos crujiendo. La transformación había comenzado. Domingos entró en la carnicería tambaleándose, aún medio inestable sobre sus pies. Humano, mitad bestia. La ropa estaba hecha jirones, desprendiéndose del cuerpo, que creció y se deformó. Los huesos faciales se alargaron formando un hocico, salvajes. Los dientes crecieron hasta convertirse en colmillos puntiagudos. Las manos se transformaron en garras curvas. La transformación duró casi 10 minutos. Severino observó en silencio, fascinado y horrorizado a la vez. Nunca había presenciado un cambio tan lento y doloroso. Domingos gimió suavemente, como si estuviera sufriendo una agonía indescriptible. Cuando la transformación terminó, donde antes había un hombre ahora
Había una criatura de más de 2 metros de altura. Estaba cubierta de pelaje negro y sus garras estaban empapadas de sudor. Brillaban a la luz de la luna que entraba por la ventana. Carnicería. Los ojos eran amarillos, salvajes, sin rastro alguno de humanidad. La criatura olfateó el aire. Percibió el olor de Severino escondido tras el mostrador. Volvió su bestial cabeza hacia el cazador y gruñó suavemente un sonido que le salió de lo más profundo de la garganta. Severino alzó el rifle con un movimiento fluido. Sus ojos se fijaron en el centro del pecho de la criatura. Respiró hondo, contuvo la respiración y apretó el gatillo. El estallido resonó en la noche silenciosa como un trueno. La luz del disparo iluminó la carnicería. La bala de plata rasgó el aire con una sutil onda. El disparo fue certero y dio en el blanco. El impacto hizo que el hombre lobo retrocediera 2 pasos hacia atrás. Un aullido de dolor escapó de su garganta, un sonido que no era ni humano ni completamente instintivo. Sangre negra comenzó a brotar de la herida, manchando los pelos de su pecho, pero no cayó. Sus ojos amarillos se clavaron en Severino con furia redoblada. Las garras se abrieron, las patas traseras se doblaron. La criatura estaba a punto de atacar. Severino ya estaba recargando, sus dedos expertos insertando la segunda. El cartucho estaba en el cañón, pero ¿sería lo suficientemente rápido? El hombre lobo no le dio tiempo. En respuesta, se lanzó hacia adelante a una velocidad imposible. El segundo, el disparo le dio en el hombro izquierdo. La criatura se tambaleó, pero no se detuvo. Siguió avanzando a toda velocidad, cubriendo la distancia entre ellos en 3 enormes saltos. Severino intentó esquivarlo. Rodó hacia un lado, pero las garras lo rozaron. El dolor estalló en sus costillas. Sintió cómo se le rasgaba la camisa, cómo se le abría la piel. La sangre caliente le corría por la espalda. La escopeta se le escapó de las manos cuando se estrelló contra el muro de ladrillos. Cayó demasiado lejos para poder alcanzarlo. Estaba desarmado. El hombre lobo estaba sobre él. Ahora tenía las garras alzadas, listo para atacar. Fatal. Severino logró sacar el machete de su cintura en el último segundo, desviando el golpe. La criatura atacó. La hoja plateada le cercenó una garra, arrancándole una. El monstruo aulló de dolor. La lucha que siguió fue brutal. La criatura atacó con furia salvaje, usando garras y dientes. Severino contraatacó con golpes precisos de su machete, aprovechando cada oportunidad que dejó la bestia. La carnicería. En la pelea, el mostrador de carne se volcó. Los ganchos de hierro cayeron al suelo haciendo estruendos. Trozos de madera vuelan por todas partes cuando los cuerpos en la pelea golpeaba con fuerza la estructura del edificio. Severino logró golpear unos cuantos golpes en la espalda de la criatura, que le cortaron profundamente la carne y los músculos, pero por cada lesión que causaba, recibía 2 a cambio. Las garras le desgarraron el pecho, le rompieron 3 costillas y casi le arrancaron brazo derecho. Tras 20 minutos de lucha, Severino estaba al límite. Sangraba por varias heridas, respiraba con dificultad, apenas podía. Empuñando el machete, la criatura, a pesar de sus heridas, parecía inagotable. Fue cuando el hombre lobo lo derribó al suelo que Severino pensó que iba a morir. La bestia se subió encima de él, apoyó sus patas delanteras en el pecho del cazador y abrió las piernas. Tenía la boca descubierta, dejando al descubierto sus enormes dientes. La saliva le goteaba del hocico sobre el rostro de Severino. Por un segundo, la criatura vaciló. En los ojos amarillos, algo que podría ser un vestigio de humanidad resplandeció, como si Domingos, en el fondo, aún estuviera luchando contra el monstruo. Esa era toda la oportunidad que Severino necesitaba. En un movimiento desesperado,
Empujó. El machete se alzó, apuntando directamente al corazón de la criatura. La hoja de la plata atravesó pelaje, carne y hueso, hundiéndose hasta el fondo en el pecho de Hombre Lobo. El efecto fue inmediato. La criatura se puso rígida, sus ojos se abrieron desmesuradamente, Un largo gemido escapó de su garganta. Entonces comenzó a convulsionar. Todo su cuerpo temblaba como si estuviera recibiendo una descarga eléctrica. Severino rodó hacia un lado, escapando de debajo de la bestia moribunda. La criatura cayó de costado, sus patas se estiraron en espasmos finales. La sangre. La oscuridad se extendió por el suelo de tierra compactada de la carnicería. Y entonces comenzó a transformación inversa. El pelo empezó a caerse a mechones. El cuerpo se encogió. Sus huesos crujieron al volver a su sitio. Su hocico se redujo. Sus garras se convirtieron en uñas humanas. En pocos minutos, donde antes había un monstruo terrible, ahora yacía el cuerpo desnudo y herido de Domingos Ferreira. Estaba muerto, con los ojos abiertos fijos en el techo, pero ya no había nada bestial en él. En su rostro parecía estar en paz por primera vez en mucho tiempo. Severino consiguió levantarse con dificultad. Estaba herido, sangrando, exhausto, pero viva. La maldición de Santa Cruz da Serra había terminado. La noticia de la muerte, la historia del hombre lobo se extendió por la ciudad antes del amanecer. Cuando los primeros vecinos llegaron a la carnicería, Domingos yacía muerto en el suelo. Severino estaba herido a su lado y nadie hizo preguntas. Todos entendieron lo que había sucedido. Doña Lourdes, la esposa de Domingos, llegó una hora después. Se quedó de pie en silencio ante el cuerpo de su esposo, sin llorar. Luego se arrodilló a su lado y cerró suavemente los ojos. «Gracias», le dijo a Severino. «Está dentro. Que haya paz ahora». El cazador asintió simplemente. Sabía que ella también lo sabía. Es cierto, probablemente durante mucho tiempo. Y él sabía que ella se sentía aliviada porque la pesadilla por fin había terminado. El coronel Tertuliano intentó ofrecer una recompensa monetaria, pero Severino se negó. Solo pidió que cuidaran Se pidió a las familias de las víctimas que ayudaran a quienes habían perdido familiares a causa de la criatura. Severino insistió en enterrar el cuerpo de Domingos con sus propias manos. Cavó una fosa. Cavó una tumba en un rincón apartado del cementerio, lejos de las tumbas de las personas que había matado. Trabajó en silencio. Aunque estaba herido y sentía dolor, comprendió que era necesario mostrar respeto por los monstruos. Cuando terminó, se quedó de pie ante la tumba durante unos minutos. El sol se elevaba, tiñendo el cielo de rosa. Una brisa fresca soplaba desde las rocas de las montañas, se alzaban, trayendo consigo el aroma de la vegetación y la tierra húmeda. «Descansa en paz», murmuró. «La maldición se acabó». 2 días después, aún con las heridas vendadas, Severino se marchó desde Santa Cruz da Serra. Se marchó del mismo modo que había llegado, solo en su jeep, polvorienta, cargando a cuestas el peso de otra alma perdida y otra más. La maldición se rompió. La ciudad poco a poco volvió a la normalidad. Las ventanas se abrieron, las puertas se volvieron a abrir y los niños regresaron a jugar en la calle. Las mujeres volvieron solas al embalse a buscar agua, pero no había nada. Exactamente igual que antes. Las familias que habían perdido a seres queridos cargaban con una tristeza que el tiempo atenuaría el dolor, pero jamás lo borraría por completo. Toda la ciudad guardaba recuerdos de días de terror, cuando el miedo era real y palpable. La carnicería de Domingos estuvo cerrado durante algunas semanas. Luego
Lo compró un hombre de un pueblo. El vecino renovó todo y reinició el negocio. Pero durante mucho tiempo, los residentes mayores evitaban comprar carne allí, especialmente en las noches de luna llena. Rosalina continuó su labor como sanadora, pero ahora con más cuidado. Cuando alguien venía a hablar de maldiciones o a pedir que se hicieran pactos con las entidades oscuras, despedía a la persona sin escuchar la conversación. Había aprendido que hay precios que nunca vale la pena pagar. Padre Juvenal guardó el viejo libro en un cajón cerrado con llave en la sacristía. Esperaba no tener que volver a consultarlo jamás. Esas páginas amarillentas, pero sabía que era importante mantener vivo el conocimiento, porque donde hay pueblos pequeños y en tierras remotas, siempre puede haber otras maldiciones esperando despertar. Santa Cruz da Serra ha vuelto a ser un pueblo normal en el interior de Pernambuco. El sol seguía saliendo rojo algunas mañanas, pero ya no asustaba a nadie. Era solo el sol, solo la naturaleza sigue su curso. Pero en algún lugar del interior, en una carretera, un viejo jeep, cubierto de polvo, avanza a través de la maleza seca y sigue rodando. ¿Y si otras ciudades necesitan ayuda? ¿Y si otras maldiciones despiertan? ¿Y si, aunque otros hombres lobo aterroricen a otras familias, Severino estará ahí? Porque la leyenda del cazador nunca muere, simplemente espera paciente como la tierra misma. Una chica de campo, hasta que la llamen de nuevo para enfrentarse a la oscuridad que la acecha en el corazón de los hombres, y mientras haya noches de luna llena y secretos, enterrado en el pasado de la gente, siempre habrá trabajo para quienes lo sepan, cazando monstruos.